¿Estamos? Bueno. La sesión de hoy, bueno, buenas tardes a todos. La sesión de hoy gira en torno a un texto de Víctor Tadros, que es un profesor de origen egipcio, estudió en Oxford, que enseña en Warwick y que es de las personas más productivas, más inquietas y yo creo que más agudas, que están escribiendo en el área del castigo. En este momento está trabajando temas que creo que son afines a los que hace alguna gente acá en la escuela, tiene que ver con el tema de la guerra, justificado o no, pero él ha sido como el parceiro, el compañero de ruta de Duff, muchas de las cosas que Duff ha escrito más importantes. Duff ha sido siempre una figura muy importante en el seminario porque creo que es el que representa para el seminario lo que resulta interesante, de poner juntas preocupaciones que tienen que ver con democracia, desigualdad, comunidad. Y Tadros, digamos, que es mucho más joven que Duff, digamos, ha estado escribiendo en líneas similares. Y este es uno de los pocos textos, de todos modos, de Tadros, en el que se enfoca sobre una cuestión que es la de pobreza, desigualdad y pena, que además constituye uno de los, yo diría, pero no sé, acá me ayudarán a ratificar lo que digo, no, pero es de los pocos textos importantes que han surgido en los últimos, yo diría, 20 años, reflexionando en esa línea, que es cómo puede impactar el hecho de la pobreza o sociedades marcadas por digamos, marginaciones fuertes a la hora de pensar la pena. Entonces, seleccioné ese texto porque, digamos, junta muchas preocupaciones que recorren al seminario, que han sido históricas en el seminario, por ser Tadros una persona también afín a Duff, por eso también desde Itela lo habíamos traducido para la revista. Pero quisiera tomar el texto también como excusa para pensar un tema que es enormemente importante y lamentablemente cada vez más importante en Argentina, en América Latina, y que tiene que ver con esa pregunta de las situaciones de pobreza extrema, situaciones de marginación fuerte, digamos, deben hacer que repensemos nuestro acercamiento a la cuestión de la pena. Entonces, lo que voy a hacer es presentar un poco un panorama sobre cómo se ha estado pensando en la cuestión en los últimos tiempos, que es un panorama, yo acá traje inclusive algunos materiales que a mí me han parecido como relevantes en este recorrido de literatura, así que hago un poco tarea normal del seminario, digamos, poner un poquito relevamiento de la literatura, situar el texto particular y discutimos luego sobre el texto de Tadros, sobre el problema, que es lo más importante. Yo insisto, creo que se trata de una cuestión que es muy crucial para países como Argentina, y a mí, digamos, en particular, y creo que a muchos de ustedes, me resulta difícil pensar, ¿no? Porque tengo intuiciones cruzadas y creo que de las cosas interesantes del texto de Tadros es que pone sobre la mesa esas intuiciones cruzadas, ¿no? Que nos iban a decir que debe tener impacto, pero que al mismo tiempo hay un montón de contraargumentos que deben tenerse en cuenta. Entonces, si no les parece mal, abro haciendo un poquito un panorama. Y arrancaría con un texto. Digamos, yo le dediqué en su momento mucho tiempo al juntar literatura sobre el tema, y hubo para mí siempre un libro, digamos, y esta es una fotocopia de parte del libro, que para mí fue muy choqueante, porque era un estudio que se hizo en el 76, se llama el Reporte del Comité para el Estudio sobre el Encarcelamiento. Fecha importante también, los años 70, después vuelvo un poquito por qué. Pero este es un libro que escribe Andrew von Hirsch, que es de las personas, yo creo que en la literatura, él es alemán, si no me equivoco, pero es de las personas que en la literatura anglosajona contemporánea ha estado cambiando también el panorama. Y tiene este libro, Doing Justice, en el cual insiste permanentemente sobre la pregunta, digamos, de ¿se puede hacer justicia en una sociedad fundamentalmente injusta? Y a mí me llamó mucho la atención cuando leí el libro, que en la última línea del libro, el último capítulo del libro, que se llama justamente
merecimientos justos en una sociedad injusta. Él es un retributivista, y después también puedo volver sobre eso. Y tiene que ver, digamos, con lo que fue un revival del retributivismo en su peor forma, digamos que es como retributivismo duro, pero él es de las personas que venían de la izquierda al retributivismo, y se hacía esta pregunta sobre la justicia social. Y luego de hacer toda una serie de reflexiones, esto ya es la conclusión del libro, el último capítulo del libro, y literalmente en la última página del libro, literalmente en las últimas 3 líneas del libro, él dice: ahora bien, si una parte sustantiva de la población, a una parte sustantiva de la población se le niega oportunidades adecuadas para la subsistencia, en este tipo de condiciones, cualquier esquema de castigo debe considerarse moralmente flawed, moralmente implausible, moralmente insostenible. Para mí era como una tremenda metáfora de la literatura sobre el tema, que es que en sus versiones más lúcidas, y esta es una, reconocía que había un problema tremendo para quienes piensan la pena. El problema tiene que ver con esto de, digamos, podemos estar castigando, se justifica que estemos haciendo uso del castigo, que estemos imponiendo castigos en contextos como este. La respuesta de él, que es una respuesta similar a la que muchos de los autores más interesantes, digamos, Geoffrey Murphy, Anthony Duff, Pettit, mucha gente, digamos, ha estado pensando en líneas similares. La respuesta es: hay un problema serio. En el caso de él, es, digamos, ¿cómo hacemos para justificar eso? No se sostiene la justificación del castigo en un contexto semejante. Pero, sin embargo, me pareció también metafórico este hecho de que eso aparecía en la último capítulo del libro, la última página del libro, los últimos 3 renglones del libro, que finalmente ponían en cuestión todo el estudio anterior, digamos, y que, digamos, para mí la metáfora, en este caso es un caso relativamente bueno en cuanto que es una persona consciente, progresista, bien animada, digamos, qué sé yo, pero también es cierto que... ¿Qué tal? También es cierto que el tema quedaba relegado al último lugar, que se le dedicaba muy poco espacio, y es una pregunta que es capaz de poner en cuestión y tirar abajo, digamos, toda la reflexión sobre la materia, y sin embargo, digamos, la literatura sigue avanzando, sigue escribiendo, sigue produciendo libros sobre el castigo y este tipo de temas, digamos, sin embargo, están parados sobre bases de barro, sobre pies de arena, en el sentido de que las bases de la justificación, para quien se toma en serio la pregunta, aun cuando aparezca en el último lugar y sea capaz de tirar abajo todo, digamos, pero es una reflexión que no ocupa en la literatura contemporánea el lugar que merecería. En el ámbito de la literatura, yo diría, contemporánea, sobre todo anglosajona, hubo un revival muy fuerte de la discusión a partir de un caso y una serie de escritos que aparecieron justamente en los 70. Hubo un juez en particular, que fue el juez David Paislon, de quien era clerk Robert Post, si no me equivoco. Y Paislon tuvo un caso, digamos, de un afroamericano súper pobre, digamos, que mata a alguien, en una situación, digamos, esta persona vivía en un contexto de destrucción absoluta, y él ensaya una defensa, digamos, una exculpación en base a la cuestión de la pobreza, y genera un escándalo extraordinario, porque, bueno, por razones más o menos obvias y esperables, y yo creo que, digamos, también hablaban de que había problemas serios con la solución escogida, digamos, esto es, ensayar una defensa basada en la pobreza extrema. A partir de eso, digamos, él escribió unos textos, el texto fue muy criticado también, y hubo un autor en particular, un autor, alguna vez creo que hemos hecho referencia a él en el contexto del seminario, que es los textos de Paislon, y después hubo un jurista, digamos, latino, Richard Delgado, que a partir del caso de Paislon hizo un artículo súper extenso que se llamaba Rotten Social Background. Esto es como el contexto social de empobrecimiento, digamos, como el contexto podrido, que era para referirse a todos estos casos en los cuales estaba pensando Paislon y ensayar, digamos,
reflexiones acerca de, bueno, no sea hora de tomarse más en serio esa cuestión de que si uno viene de un contexto social podrido, digamos, el Estado, digamos, tiene que asumir otro tipo de rol en relación con ellos. Entonces, hubo mucha gente en esta línea que probó investigar esa reflexión sobre la exculpación, la justificación, a partir, digamos, de que uno vivió en situaciones de miseria absoluta. Bueno, esa línea de reflexión, yo creo que tuvo muchos problemas, en el sentido de que no le fue bien teóricamente, o sea, como que generó mucho rechazo, y por supuesto mucho rechazo prejuiciado, pero también yo creo que algún rechazo justificado. Un famoso profesor penalista teórico, un filósofo del derecho penal, Michael Moore, con nombre como el del cineasta, y él, yo creo que lo criticaba bien, digamos, decía esto, o sea, si uno piensa de ese modo y los exculpa, digamos, es no tomarse en serio a esas personas, no tomarlas como iguales, entonces no los vamos a hacer votar porque, digamos, tienen este problema económico, vienen de este contexto tan podrido, digamos, o sea, el hecho de usted los toma en última instancia como subhumanos, usted los toma como ciudadanos de segunda, entonces o sea, por un lado usted lo quiere exculpar, pero por otro lado esto lo que implica es usted eso, lo está como sometiendo a un estatus que no es igual al de usted. Entonces, yo creo que fue una línea problemática que alguna gente siguió ensayando. Otra autora que tengo acá varias fotocopias de ella, es una autora que murió muy joven, Barbara Hudson, digamos, es de las pocas personas, ella venía de la sociología del derecho penal, un poco como Garland, y ella también investigó esa línea, digamos, de pensar en forma de mitigación, justificación o excusa a partir, digamos, de la pobreza. Yo creo que ese camino era problemático, por este tipo de razones como las que daba Moore. Y me parece que Tadros, antes Duff y otra gente, investigaron también en conciencia de este tipo de problemas, investigaron otra línea para pensar el problema, que me parece mucho más importante y productiva, que es afirmar el hecho de que estas personas vengan de un contexto de podredumbre total no debe implicar que les restemos responsabilidad o que asumamos que estas personas no son responsables de sus actos. Eso sí es tomar a esas personas como ciudadanos de segunda, como personas de segunda clase, como subhumanos. Pero ojo, porque la pregunta que se tiene que hacer digamos, el Estado que castiga no termina simplemente en el hecho, que acá estamos reconociendo que esas personas son responsables de sus actos y deben hacerse cargo de sus actos, pero que la pregunta importante sigue con una pregunta paralela y es la pregunta que a veces formula Duff, pero ¿y usted quién es para inculparme? O sea, ¿cuál es la autoridad suya, Estado, para inculparme? Entonces, un tipo de respuesta, que no es por una avivada, sino porque, digamos, es una indagación crítica que yo creo que es totalmente pertinente, que es reconociendo que el camino que algunos ensayaron para pensar un tema tan difícil como el de el castigo, la respuesta penal en situaciones de contexto de pobreza extrema y un crimen cometido, una ofensa cometido por alguien que vive en una situación de pobreza extrema, iba digamos, a una situación de encallamiento permanente, o sea, de dificultad de avanzar. Y esta línea yo creo que es muy importante, también con final complicado y con digamos, una cantidad de dificultades que aparecen cuando uno piensa sobre la situación, y es un poco lo que el texto de Tadros muestra, pero ahí hay un territorio para andar y sobre el cual se ha andado muy poco. Entonces, Duff escribió cosas importantes, tiene una serie de artículos, uno de hecho aparece traducido en el libro que editamos para la colección Política de Derecho, que yo codirijo en el siglo XXI, que es un texto sobre el stop. El stop es la idea esta de los actos propios, y él se plantea ese mismo tipo de preguntas, ¿no? Usted cometió la falta, usted es responsable, pero esta persona que lo está juzgando, esa persona tiene autoridad, y él ha hecho una serie de reflexiones, yo creo que muy importantes en esta línea, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé, temas que inclusive vimos aquí en el seminario, pero este tipo de preguntas de, imagínense que vivo en el contexto de una comunidad religiosa, digamos, soy adúltero, digamos,
se enteraron de que yo soy adúltero, entonces una mañana me levanto y hay montado, digamos, un escenario de juicio y están mis vecinos ahí que está preparado, tengo un abogado excepcional, tengo todas las garantías penales, y puedo decir, mire, cometí una falta, soy responsable de mis actos, soy responsable de mi falta, es cierto, ahora, ¿quiénes son ustedes para juzgarme? O sea, no termina la pregunta con que yo cometí una falta, sino también es, ¿tiene usted autoridad para reprocharme, hacerme el reproche a mí? Entonces, ahí hay un tema que es importante, que Duff se plantea y que Tadros también se plantea. Algunas cosas que retoma Tadros voy poniendo sobre la mesa y enseguida vamos abriendo a la reflexión colectiva, digamos. Una es esto, o sea, su pregunta de partida es, situaciones de pobreza extrema plantean problemas para el tema del castigo, y eso implica asumir, uno, digamos, que por un lado la pobreza está vinculada con situaciones de injusticia distributiva, y dos, que la pobreza, digamos, está vinculada con estas condiciones que hacen surgir más crímenes, digamos, ¿no? Condiciones materiales criminógenas, digamos así. Yo creo que ahí hay un presupuesto que es un poquito problemático. Yo creo que, no sé, estudios como los de Stephen Box, por ejemplo, digamos, lo que insisten es, la correlación no tiene que ver tanto con la pobreza, sino con la desigualdad fuerte de ingresos, ¿no? Digamos, menos con pobreza y más desigualdad es la correlación. Pero sí que en todo caso, en un punto podemos entender de qué hablamos, o sea que hay, digamos, hay una vinculación entre situaciones de injusticia profunda, vinculémosla como Tadros con situaciones de pobreza extrema o, como yo diría, con situaciones de desigualdad fuerte y, digamos, la producción de más crímenes. Si eso es cierto, que yo sugeriría dar por cierto, bueno, eso cómo impacta o cómo puede impactar en nuestras reflexiones. Entonces, Tadros dice, bueno, en un caso tremendamente extremo que él, por ejemplo, no recomendaría andar, él diría, bueno, puede ocurrir que, digamos, haya personas que no tengan la capacidad para entender el significado de sus actos y de las normas y qué sé yo, pero un poco a la luz de objeciones como la de Moore, diría, no es el caso sobre el cual deberíamos probar normalmente, o sea, o tenemos que reservarlo para situaciones muy extremas, o sea, ¿por qué? Porque eso abre la puerta a pasar a considerar personas, digamos, como personas de segunda y hacer la pregunta, ¿tenemos que sacarle el derecho al voto? Un impacto más fuerte que puede tener es vinculado con esto de o sea, en ocasiones, dependerá el caso, pero puede ser que haya actos que se justifiquen, digamos, como, no sé, mejor estado de necesidad, o que se excusen, o la pena se deba mitigar. Hay una reflexión que, por ejemplo, él comenta, digamos, ha explorado algunos autores de la filosofía política contemporánea como Scanlon, por ejemplo, yo creo que el propio Raz en su momento, y el propio Dworkin, digamos, notablemente en algunos de sus escritos últimos, esta idea, digamos, vinculada con el abanico de opciones, ¿no? Si una persona tiene abanico de opciones muy restringido, si eso no debe impactar a la hora de pensar, digamos, y nosotros somos responsables de ese abanico de opciones muy estrechos y eso no debe impactar, digamos, en cómo pensamos la respuesta. Y el último punto, que es el punto en donde nos quedaríamos, o donde yo diría en principio que nos quedemos, es el punto que podemos llamar el del standing, que es qué autoridad tiene el que me reprocha para reprocharme, ¿no? Entonces, sí, esa situación de sistemática injusticia, ya sea pobreza, marginación, desigualdad, etcétera, no socava el standing, o sea, la autoridad de la persona que me quiere reprochar o que quiere hacer reproche. Y yo creo que ahí, efectivamente, que es lo principal que estudia Tadros, hay un tema sobre el cual pensar. Él, si se quiere, innova o agrega algunas cosas polémicas, pero digamos interesantes. Él dice que eso puede tener que ver con situaciones, o sea, que el Estado puede ser acusado ya sea de hipocresía, ya sea, digamos, de complicidad en esos actos, y eso socava la autoridad del Estado, y yo creo que ahí hay algo sobre lo cual valdría la pena que pensemos. Entonces, yo propondría empezar la discusión en torno a esto, o sea, si tenemos intuiciones parecidas a la de Tadros, esto es que
el Estado comprometido con esas situaciones de sistemática injusticia, digamos, es un Estado que pierde autoridad. Y lo haría también con este tipo de, no sé si matizaciones, pero sí de caveats, sí de agregados en los que piensa Tadros. Una es, no perdamos de vista que, digamos, hay muchas cosas que nos pueden interesar cuando pensamos en el Estado reprochando o el Estado castigando. Porque puede ser que decimos que el Estado pierde autoridad, pero, digamos, no estamos hablando solamente de una preocupación por cómo tratamos al ofensor, y lo mal que lo hemos estado tratando sistemáticamente, sino tenemos una responsabilidad, y el Estado tiene una responsabilidad con las víctimas de los delitos, actuales y potenciales. Entonces, ¿qué hacemos frente a ellas? Y entonces, la respuesta que demos para el primer caso, digamos, puede ser que impacte sobre lo segundo, y no queremos, digamos, que eso ocurra. Entonces, ¿cómo plantearnos en esa situación? Y otra es, bueno, pensando en situaciones así realistas, digamos, estamos en contextos así dramáticos, y entonces puede ser que debamos decir, bueno, no, efectivamente, digamos, está el nivel de injusticia que se ve en Argentina, que realmente es muy difícil pensar que el Estado tiene autoridad para castigar o para responder, bueno, pero ¿y cuándo la tendría? ¿O qué debería hacer para recuperarla? ¿No? Y entonces ahí también hay un tema. Taft, en uno de sus últimos libros, Punishment Communication Community, él se hacía una pregunta similar, porque, digamos, como es una persona de pensamiento crítico, interesante y un libre pensador finalmente, digamos, su teoría lo llevaba a decir, bueno, el Estado pierde autoridad en estas situaciones, pero él decía, no, bueno, esta es una reflexión como muy idealizada, no puede ser aplicable a sociedades como las nuestras. Y ahí en este libro último, importante, digamos, en Punishment Communication Community, dice, no, yo creo que digamos, no es una cuestión de transición ni de sociedades ideales, en sociedades como las nuestras, no, y él está pensando no en África, no en Argentina, está pensando en Estados Unidos e Inglaterra, no veo que, o sea, no entiendo cómo puede estar justificado en este tipo de contextos, pensando, insisto, Estados Unidos e Inglaterra, la autoridad del Estado para castigar. Bueno, obviamente, entonces, esto nos pone frente un poco a un abismo, porque es una respuesta que es tremenda, y además nos interpela en el sentido de que son muchas las preocupaciones que queremos tener. En el texto de Bazelon, que es un texto del 76, o sea, de este juez, él arrancaba pensando cosas que serían completamente, digamos, dos líneas, empieza hablando de dos líneas de pensamiento que son totalmente hallables en Argentina, digamos, yo diría, aún en la Academia Jurídica Argentina, aún en la Corte Suprema Argentina, una línea es la que insiste, digamos, hay injusticia tremenda, pero no hay injusticia mayor que, digamos, el Estado incapaz de asegurar el orden. Entonces, es una tremenda desgracia esto, pero el Estado tiene que afirmar el orden en este tipo de situaciones. Y hay otra línea en donde él dice, no, es el tipo de ofensas que representa, digamos, la injusticia social sistemática, digamos, es la prioridad absoluta. O sea, en la medida en que eso esté, o sea, por supuesto que cualquier otro tipo de preocupación tiene que ser desplazada. Bueno, hay mil cosas que yo querría decir, pero digamos, ahí tenemos un montón de material importante. Me gustaría primero eso, ver por dónde van las intuiciones de ustedes, y ojalá, digamos, podamos llegar al fin del seminario tejiendo, digamos, algún esbozo de respuesta posible frente a problemas muy difíciles de pensar, digamos, así que bueno, abrimos una primera ronda de, digamos, de conversación y nada, después yo querría agregar algunas cosas más, pero me gustaría escuchar si alguno tiene alguna intuición que quiere compartir o, digamos, de cómo en principio ven el tema. Pensaba dos cosas. Lo último que... ¿Querés decir tu nombre para todos? Sí, Tomás Fernández Fitch. Lo último que se me ocurrió es lo que comentabas de DAF, y pensaba cuándo es el punto en donde un Estado podría recobrar la legitimidad para llamar a responder. Y imaginemos que un gobierno democrático elegido
está 2 años en el poder y dice estamos haciendo todo para revertir lo que los anteriores durante 10 años, cualquier parecido con la realidad pura coincidencia, hicieron, y de verdad están haciendo cosas, pero bueno, se ve que lo que hicieron mal antes está tan arraigado en donde es difícil revertirlo. Entonces, ¿ese gobierno tendría legitimidad para castigar o habría que llegar al punto de que esas deficiencias han sido corregidas completamente? O sea, al punto de legitimidad, ¿basta con un esfuerzo para que no exista la complicidad a la que refiere Tadros, o tiene que haber un cambio material en las condiciones? Digamos, tomémoslo como preguntas abiertas, porque yo claramente no tengo la respuesta. Sobre eso yo escribí alguna cosa alguna vez. Yo lo ponía en términos de, digamos, ¿cuándo puede haber luz verde? Te digo mi opinión, pero digamos, es una cosa sobre la cual está totalmente abierta y yo tengo simplemente intuiciones. ¿Cuándo puede haber luz verde? Yo creo que eso tiene que mostrarse un esfuerzo genuino. ¿Y cómo definir el esfuerzo genuino? Bueno, digamos, uno es a partir de, o sea, un elemento que tiene que estar sobre la mesa es un poco lo que estaba sugerido en tu presentación, que es, tenemos la obvia sospecha de que cualquier gobierno va a querer decir, estamos haciendo el esfuerzo, digamos, estamos acá juntando, digamos, para poder hacer la distribución de la torta, primero tenemos que juntar todos los ingredientes. Todo el mundo puede querer decir eso, pero lo que uno puede decir, y yo creo que muy en particular, no es una excusa, digamos, muy en particular en contextos con constituciones tan robustas y exigentes como las nuestras, es, no, mire, o sea, las cuestiones de los derechos son incondicionales. Este es el punto de partida, digamos, del acuerdo básico de Argentina, de Colombia, de Chile, o no, Chile no sé, pero digamos de Brasil, o sea, de la mayoría de nuestros países. Y entonces, no me venga con, vamos a respetar la libertad de expresión una vez que estén dadas las condiciones. No, esto es incondicional. Y ciertas garantías mínimas sociales también, digamos, son incondicionales, en el sentido de saque de cualquier otro lugar, digamos, pero no, o sea, entonces, yo creo que uno, o sea, para tomar algún estándar un poquito más objetivo, es, bueno, mire, ¿cuáles son, o sea, en los acuerdos que usted se comprometió a respetar, por ejemplo, en la Constitución, en los tratados, bueno, eso no lo tomamos como un verso. Y si se trata de derechos, son derechos que deben garantizarse incondicionalmente. Entonces, no digo que todos tengan una casa regia, pero, digamos, todos tienen que tener una seguridad habitacional mínima, una seguridad de salud básica, digamos. Entonces, si eso no está, está en falta. Entonces, no es aceptable la respuesta de estamos creando las condiciones, digamos, para que un día puedan tener certeza. No, estas cosas se tienen que garantizar ya, digamos, causan crímenes, causan malestar, causan violaciones de derechos, y eso forma parte de lo inaceptable. Yo iría por ahí, digamos, no sé, digamos, se me ocurre, pero no sé si vos querés dar una segunda vuelta de tuerca o seguimos abriendo. No, era otra cosa. Vos, no sé, vos tenés alguna intuición al respecto, Tomás. Me parece, porque si estuviéramos poniendo el foco en la agencia, digamos, del individuo, del acusado, del que llamamos a responder, en todo caso diríamos, no, hasta que no se solucionen las cuestiones de fondo, la legitimidad para reprocharlo no se va a recuperar, se mantiene como antes, porque esas condiciones subsisten, digamos. Si el punto es que esta persona hizo lo que hizo porque fue influenciado por determinados factores, pero eso ya lo descartamos por estos argumentos de Moore en cuanto a que implicaba tratarlo como un ciudadano de segunda. Entonces, el análisis tal como lo hemos planteado está en la legitimidad del Estado para llamar a responder, en esta idea de complicidad con los crímenes que desarrolla Tadros, y en este punto sí me parece que quizás para ver a un Estado como cómplice o como no, quizás alcanza con un esfuerzo de buena fe dirigente del Estado. No, sí, pero a ver, digamos, por supuesto que un gobierno que llega al poder luego de, no sé, décadas de violaciones de derechos, por supuesto no lo va a solucionar todo mañana, pero, digamos, ese esfuerzo yo creo que debe estar íntimamente visibilizado en, digamos, prioridades absolutas. Entonces, no, yo creo que un poco la mecánica de nuestros gobiernos, pongamos, no sé,
digamos, sin haber consideraciones políticas coyunturales, pero es muy habitual esto de que, digamos, esté el discurso de los derechos en el frente y la práctica de años sea... Entonces, yo lo que te diría es, bueno, necesitamos, o sea, algún parámetro más fuerte sobre cómo evaluar, digamos, esfuerzo de buena fe para que no sea lo obvio que va a decir cualquier gobierno, que cualquier cosa sea la que haga, va a decir, estamos yendo hacia ahí. Entonces, no, digamos, no sé, no creo que sea una diferencia mayor que de matiz, pero a lo mejor sí es importante ver, bueno, qué estándar podemos decir para, o sea, está en juego algo demasiado grave y no queremos tomarlo a la liviana. Entonces, ¿con qué criterio podríamos contentarnos de que efectivamente se están haciendo esfuerzos, ¿no? O sea, estamos ordenando las cuentas y esa es condición necesaria. Es un poquito como la discusión que quedaba recién sobre el orden, digamos, ¿no? O sea, bueno, tampoco se sabe bien cuál es el huevo y la gallina y uno puede decir, o sea, orden primero que justicia social, y uno puede decir, bueno, si hay una dramática afectación de derechos de modo masivo y grave, quiero ver eso, digamos, o sea, quiero ver el esfuerzo ahí, o sea, que tiene absoluta prioridad sobre cualquier otra cosa. No sé, pero digamos, por supuesto que no vamos a tener una respuesta matemática, pero yo creo que sí que es exigible al Estado algo más que declarar lo que obviamente cualquier Estado querría declarar, pero digamos, no sé mucho más que eso. No sé si alguno tiene alguna intuición sobre el tema. Roberto, una cosa que estoy pensando en voz alta es la siguiente, es que me parecería que el análisis de Tadros presupone algo así como un Estado, no diría autoritario, pero sí un gobierno que controla todo, controla mucho. Y lo digo por lo siguiente, porque en definitiva muchas veces las víctimas de algunos de estos tipos de delitos, digamos, contemplados en el Código Penal, no son necesariamente, digamos, son personas concretas que se ven afectados por cierta... Claro, uno puede decir, bueno, esa gente, o sea, es injusto que el gobernante que no tiene una política de respeto a las garantías constitucionales como su política fundamental para después tener legitimidad para poder reprochar, es injusto que esa persona, por ejemplo, salga públicamente a decir nosotros estamos combatiendo el crimen, en fin. Pero desde la perspectiva de la víctima del delito, de pronto esa persona puede decir, bueno, pero algo hay que hacer, muchachos, porque yo entiendo que el gobierno... Suponete que la persona que yo ni siquiera voté este gobierno. Entonces está bien, a mí yo entiendo que... eso lo dice una víctima. Claro, una víctima de un delito. Suponete que es un delito grave, sí. para que tenga más sentido. Bueno, ¿cómo respondemos nosotros frente al hecho de que yo me veo afectado por esta situación? No es que quiera revancha, ¿no? Pondríamos en los pies de esa persona, pero algo tenemos que hacer. Yo entiendo que el gobierno sea un gobierno que no respete los derechos de la gente. No, pero ese es como el otro que yo decía, caveat importante que pone Tadros, ¿no? Que es, ¿qué le decimos a la víctima o a las víctimas que dicen necesitamos, digamos, una respuesta, digamos, por mí y por todos los potenciales como yo, digamos, entonces, ¿qué es? O sea, digamos, eso, que queremos muchas cosas importantes del Estado, y queremos reprocharle cosas, pero también queremos que haga cosas. Sí, una cosa que yo tendría ahí para decirle a Tadros, y no sé, otros si quieren decir algo al respecto, y es, y él un poco lo plantea, yo creo que, otra vez, de las virtudes de Tadros es que es consciente de los temas y problemas, y es, bueno, a la víctima, digamos, una cosa que, un planteo es, ojo que no es que la única manera de responder es el castigo, ¿no? O sea, pensar que la única manera... Acá lo que estamos diciendo es si el Estado castigando tiene la autoridad para castigar. Y uno podría decir, no sé, estoy improvisando, pero en línea con cosas que están ahí dando vueltas en el texto. Uno puede decir, bueno, y si el Estado, o sea, no quiere decir que no tenga, o sea, que le quitemos autoridad para que se mueva, no. Queremos justamente, lo que estamos viendo, esto que decíamos de la luz verde, es
que haga cosas, no sé, en materia de justicia social, que reparta leche, qué sé yo, que mantenga las escuelas. Y bueno, del mismo modo uno puede decir, qué sé yo, que mantenga condiciones de seguridad básica, que patrulle lugares que están siendo especialmente sensibles al crimen, no sé. Entonces, una cosa que uno podría decir ahí es, ojo que usted nos estará presuponiendo que la única manera que tiene el Estado para responder es el castigo, porque lo que le estamos diciendo es, mire, para hacer esa respuesta tradicional, que además no sabemos qué tan efectiva es, digamos, usted va a aplicar violencia sobre esa persona, usted le va a reprochar, digamos, usted tiene un montón de cosas que sí puede hacer, ya sea por deberes naturales, ya sea porque, digamos, si usted quiere ganar luz verde, tiene que hacer cosas y que estamos en la expectativa de que usted haga muchas cosas. Entonces, garantice educación, garantice salud, garantice seguridad básica, custodie, digamos, a zonas especialmente vulnerables, digamos, eso, me parece que hay un principio de salida posible en esto de, no es que la única respuesta que tiene que dar el Estado es la respuesta de la coercitiva, sí. ¿Nombre? Juan Carlos Junior. No, básicamente algo que me quedé pensando, hace rato, vengo pensando que va más allá incluso de Tadros. De hecho, el primer acercamiento que tuve en el autor fue con el libro de Jury on Trail, que coeditaba con Duff. Pero sí, de hecho en el artículo lo menciona, cada dos páginas está una pequeña cita de Duff, que es idea del reproche al pobre como la excepción. ¿A qué voy con esto? Me da la sensación que tanto Trados como Duff parten de una visión muy anglosajona o del país del primer mundo, donde las cifras de pobreza, primero, y el nivel de vida de los ciudadanos, primero el nivel de vida es mucho mejor que en países de Latinoamérica, las cifras de pobreza son menores. Entonces, quizás ellos lo ven como, bueno, en el ínfimo caso que justo hubiera una persona que estuviera en un caso grave de marginalidad. Yo creo que en América Latina la relación es inversa. Es decir, bueno, en Argentina 30% de pobreza, y esto sin connotación política, lo digo. Sí. Yo creo que en ese sentido el planteo tanto de Duff como de Trados es directamente la regla misma. Pero ojo que es un poco lo que yo quería aclarar. Duff es lo que yo decía en Punishment y demás. Él lo que decía es, pensando para Inglaterra, Estados Unidos, lo piensa igual que como nosotros podríamos pensar Argentina o Brasil, es... no, los niveles y además en Estados Unidos, para que toda esta gente que yo pensaba, ¿no? Von Hirsch, Tonry, un montón de esta gente que ha pensado sobre estos temas de distintas concepciones, están obsesionados por ejemplo, con lo que salta a los gritos en Estados Unidos, que es el tema de la cuestión racial. O sea, Tonry citaba, en Estados Unidos creo que hay 8 veces más chances frente a un crimen que la persona detenida sea negro que sea blanco. No, o sea, que hay un sesgo racial tan grande que cosas muy fuertes para nosotros en términos de injusticia social, a ellos les salta, digamos, por cosas como esta, que es raza y pobreza, ¿no? Entonces, no creo que, por eso lo que vos decís, allá es la excepción, lo que acá es la regla. Y yo, Duff lo ve mucho como regla ya, ¿no? O sea, el nivel de injusticia es tan grande que acá en Estados Unidos, digamos, no sé si esto se... Bueno, justamente quería ahora llegar al segundo planteo, que era más del lado, lo quería pensar desde el funcionalismo penal, de un debate que ya viene hace, por decirlo, una década o más, que era esta cuestión que fue planteada por el penalismo alemán del derecho penal del enemigo y derecho penal del ciudadano. Bueno, ahí había justamente un debate muy interesante porque el penalismo garantista lo que le reprochaba a Jacobs era una defensa incolume del derecho penal del ciudadano, bueno, con una mirada en ese sentido se podría decir bastante republicana, de que la persona mantenga todo el tiempo en el proceso penal el trato de ciudadano, y no que como una excepción de usted tiene que ser dejado del lado de la comunidad. Pero justamente lo que yo pensaba, incluso en esos planteos del funcionalismo penal, con esta cosa de la excepción y la regla, es también que lo mismo que los propios estudios criminológicos a nivel mundial te dicen lo mismo, que el sistema penal está estructurado de tal forma para seleccionar estratégicamente a los más vulnerables. Y eso de Foucault, Garland... Está bien, pero una cosa es la sociología, otra cosa es la filosofía. Nosotros hacemos, o sea, la sociología puede comprobar que efectivamente ese tipo de cosas, de selecciones pasan. Y la pregunta que estamos haciendo acá es una pregunta paralela,
relevante y distinta, que es eso. O sea, ya sabemos, eso los sociólogos del derecho penal nos han ayudado a entender esa realidad. Pero ahora nosotros hacemos otra pregunta que está muy vinculada, pero que es distinta, que es ¿en qué condiciones se justifica que el Estado se meta? Y se meta haciendo uso de la fuerza, se meta haciendo uso, digamos, del instrumento del dolor, o sea, que responda imponiendo dolor, cuando, digamos, ha sido coautor de todo este tipo de situaciones. A mí siempre hay me corro un mínimo de tema, pero era para traer a colación una reflexión que hacía Zen. Zen tiene un libro también sobre pobreza y Estado, que escribe con 13. Y ahí hay una reflexión que es muy importante para lo que hacemos de hecho, que tiene que ver con la política del Estado. No se ve simplemente que se con la política económica, sino que es, bueno, ¿a qué contrato le da fuerza? O sea, cuando se ratifica un cierto estatus de propiedad, digamos, del derecho penal, o sea, esas son políticas súper fundamentales y a lo mejor menos visibles, digamos, pero cuando el Estado, por ejemplo, presta su fuerza, presta a la policía, digamos, para impedir que yo entre en este terreno, para que entre en esta propiedad, para que me saca de acá, me penaliza hacia otro, bueno, o sea, el Estado se compromete en el reforzamiento de una situación, y si hay situaciones de injusticia, bueno, el Estado es corresponsable, o sea, está manteniendo, entonces no es que tiene la intención de dañar a nadie, pero en los hechos, digamos, sus políticas implican todos los días cuando, digamos, usa su policía para retirar a esta persona que está ocupando ilegalmente un terreno, etcétera, bueno, para mantener un estado de cosas que genera, que es, digamos, está de la mano la producción permanente de injusticia. Entonces, el Estado podría, bueno, entonces, tiene ahí una carga de la que dar cuenta, ¿no? Entonces, ¿y eso cómo puede impactar? Entonces, acá algo se está diciendo es, bueno, si usted quiere hacer uso de su máxima herramienta, digamos, esa que me había prometido que iba a usar en el ultimísimo recurso, bueno, no es bajo cualquier condición, de cualquier modo, etc. Ahora volvemos. No, pues sí, que, claro, Guido Rizzo, me sumo, ¿no? La política criminal que propone un Estado es una lupa y resalta que el sector del Código Penal quería funcionar a otra alta política, ¿no? O sea, la política criminal es una herramienta de sostén de otro tipo de política. Pero, claro, sí, yo iba coincidiendo en todas las dudas, porque sí, efectivamente, el poder punitivo carece de legitimidad en tanto está sosteniendo un poder que muchas veces no tiene la capacidad suficiente para construir legitimidad social. De modo que ahí busca como una legitimidad por transferencia a través de la pena, encontrándole alguna finalidad a la pena, algún discurso legitimante, ya sea una teoría general de la prevención especial general, meramente distributiva. Pero, claro, el problema es cuando uno piensa, como yo, que la pena no tiene ninguna función, ¿no? Más allá de este intento del Estado de legitimar su política criminal. Sí. Y después lo que él decía, que cuidado porque los estudios sobre prisionización en todo el mundo, desde Rusia, Estados Unidos, Japón, el sector social es siempre el mismo. Es siempre la misma marginalidad. No hay diferencia cualitativa entre la clase social que está prisionizada en Inglaterra que la que está en Honduras. Sí, por eso... No hay diferencia. Pero, digamos, no, yo comparto completamente, pero pienso, el Estado seguro que va a querer articular, y nosotros podemos mantener una posición escéptica y, digamos, decir, no te creo, digamos, estás reforzando un orden injusto, pero pensémoslo, digamos, en el modo que a lo mejor sea más difícil para nosotros, si es eso, una persona, un poco en la línea esta que también planteaba Martín, digamos, la víctima, las potenciales víctimas, o sea, también es un hecho que, digamos, las personas más castigadas por
las ofensas, las faltas son también personas, digamos, de sectores vulnerables. Entonces, bueno, podemos querer, digamos, todos a la luz de ese tipo de certezas, que el Estado asuma otro tipo de compromisos o, digamos, en materia, digamos, de o sea, que cosas que tienen que ver con orden, que tienen que ver con algún modo de justicia, y ahí tenemos que decir cosas, que si uno puede decir, bueno, no, yo no creo en la justicia retributivista, pero qué sé yo, para ponernos un caso difícil, se han cometido crímenes masivos. Bueno, uno puede decir, no creo en la pena, no sirve para nada. Bueno, no ha sido el discurso, digamos, del 99% de los argentinos. Podemos estar más justificarlo más o no, pero tenemos que poder decir algo al respecto, más allá de desenmascarar al Estado, decir, no, mira, usted siempre me está mintiendo y demás. O sea, nos interesa que dé una respuesta para algunos casos, por ejemplo, casos muy horrendos, como por ejemplo genocidio, nos interesa que digamos, se dé una respuesta para ese tipo de casos difíciles, o decimos no, como no queremos dar una función legitimante. No, eso, digamos, estamos frente a una situación que tiene ese tipo de complejidades, ¿no? Bueno. O que una respuesta que no sea específicamente retributivista. El Estado tiene capacidad para dar respuestas de tipo restaurativas, por ejemplo, ¿No? que de alguna manera suavizan el poder punitivo. Tiendo a compartir, digamos, pero lo podemos pensar, yo me animaría a pensarlo, pero lo podemos pensar, por ejemplo, en relación con los grandes crímenes. No ha sido la respuesta que se ha naturalizado en Argentina, ni siquiera bajo reflexión crítica. En general, digamos, sería una respuesta que la sociedad, eso no justifica nada, pero simplemente como dato descriptivo digo, la sociedad argentina tiende a reaccionar muy negativamente frente a respuestas de tipo restaurativo. A mí me interesan para todos los casos, pero digamos, reconozco que son respuestas muy complicadas y a lo mejor contraintuitivas socialmente, o no sé. Yo tengo, tal vez como no mi ámbito, Emiliano Vitaliano. Tal vez como no soy del ámbito del derecho penal y no campo, pero tiendo a verlo desde el contractualismo. Sí. Me salta el contractualista interior. Y tal vez lo que justifique cuando uno decide someterse a un Estado, en parte decide someterse a su autoridad. Y cuando uno decide someterse al sistema de juego democrático, como dice O'Donnell, es una apuesta institucionalizada. Cuando una apuesta puede perder y no puede pedir la plata de vuelta, porque perdió. Pierde y se somete a las reglas del juego. Entonces tal vez ahí haya una posibilidad de justificación y castigo. Cuanto más democrático es un sistema y cuanto más posibilidades tiene uno de participar e influir en el sistema, más obligado podría ser que está uno. Una cosita nota al pie y te dejo seguir, pero una cosita nota al pie es un texto que tradujimos también para la revista de acá y que discutimos en alguna sesión del seminario, que es espectacular, es el texto de Jeffrey Murphy, que el señor leíste, te recomendaría muchísimo, que se llama Retributivismo y Marxismo, y él explora exactamente ese camino. Además él es un filósofo, se ha vinculado al derecho penal, pero viene de la filosofía, y es la respuesta contractualista. Y él lo que dice, y es una conclusión muy similar a estas, digamos, muy críticas con el castigo, de hecho es una de las personas que yo cité diciendo así no va, yo entiendo al castigo en términos, digamos, contractualistas, y la idea de que cuando alguien comete una falta grave, lo que hace es como que quiere tomar ventaja y salir corriendo, ser como free rider, digamos. Entonces, es el que toma la ventaja indebida. Entonces, la sociedad hace bien si le dice, no, momento, digamos, vos tenés que reciprocar y digamos, si vos te querés ir, sin hacer la fuerza o robándote lo que, no, digamos. Entonces, para eso, reponemos la situación donde estaba, te reprochamos por eso, y vos, entonces, el contrato fundamental es todos sacamos acá ventajas y vos entonces no te vayas con la tuya gratuitamente o aprovechando de todos los demás. Ahora, la pregunta que se hace Murphy, porque yo creo que es de los poquísimos autores contemporáneos que se ha hecho este tipo de preguntas, por eso es súper pertinente su texto también, es,
pero la gente que vive en situaciones de pobreza sistemática o de situaciones de miseria sistemática, le podemos decir, reciproque, y esta persona me va a decir, sin yo qué he recibido de ustedes, o sea, ¿qué es lo que ustedes me han dado para que yo ahora deba decir, devuelvo y volvemos a poner las cosas en orden? Si yo no he recibido nada, no tengo nada para devolver. Entonces, digamos, otra vez, Murphy yo creo que es una persona más bien de derecha, me parece a mí, digamos, un liberal de derecha. Sin embargo, otra vez, un tipo que piensa libremente y críticamente y se hace esa pregunta y dice, no veo cómo se la puede responder desde una óptica contractualista. O sea, el contractualismo lo que me dice es que, digamos, si estamos todos ahí, firmamos el contrato, sacamos beneficio y qué sé yo, entonces no queremos que nadie se aproveche, y si alguien se va corriendo con la bolsa de todo, le decimos, no te aproveches, vuelve. Ahora, si esta persona, digamos, nunca recibió nada valioso nuestro, tenemos razones para decir, o sea que se hace desde otro lado esa misma pregunta y otra vez su respuesta es negativa, cosa que, bueno. Además, el contractualismo es un contrato leonino, es un contrato de adhesión. Ese Además, es una gran ficción. Yo no pedí ser parte de ese argentino. A mí, como diría Sartre, a mí me arrojaron al mundo, abrí los ojos y aquí estoy existiendo con una angustia fenomenal. Pero no quise ser parte de ningún contrato, ni quiero adherir tampoco a ningún contrato. No, está no me bien. gusta ser parte. Sí. No, está. Genera este tipo de preguntas sobre la autoridad, digamos. Claro, yo es creo que totalmente las preguntas legítimo. sobre la legitimación van muy de la mano con las preguntas sobre el contrato, o sobre la democracia. Sí, ¿Hasta qué punto implica someterse a la decisión colectiva, existir, nacer acá? No, está bien, digamos, la respuesta de tipo contractualista, digamos, yo creo que son problemáticas, pero uno las puede explorar, pero se encuentra con este tipo de respuesta posible, que es, o sea, aún si asumimos algo así como un contrato hipotético, no pensando existió, sino que uno te podría decir a vos, digamos, o sea, por más que Guido no hayamos firmado el contrato y estoy totalmente de acuerdo, pero uno podría decir, bueno, qué sé yo, si vos, no sé, pagás, recibís la luz, abrís la canilla y tenés agua, qué sé yo, no sé, tenés garantía mínima, funciona el semáforo, no sé qué, digamos, tenés un policía cada tanto, de condiciones mínimas, entonces vos no te aproveches, o sea, yo te puedo decir como Estado, pará, no, digamos, todos estamos poniendo acá, todos pagan sus impuestos, ¿por qué vos no? Entonces, o sea, no importa que ese contrato no haya existido realmente y vos no hayas elegido vivir en Argentina, decís, bueno, en la medida que, digamos eso, vos estás recibiendo un montón de beneficios, abrís tu canilla, sale agua potable, qué sé yo, bueno. Ahora la pregunta es, aún si exploramos esa vía, que para el que no recibe nada, o recibe toda porquería, digamos, o es perseguido, o sale agua podrida, o qué sé yo, esa persona, que es el caso que nos interesa acá, es, bueno, no se nos justifica, digamos, ¿Tu nombre? Nicolás Biel, chileno. En Chile se da una situación que, bueno, es radiografía de toda América Latina, pero algunos sectores de pobreza o marginación muy fuerte, en los cuales el Estado, justamente al ver amenazada su legitimidad, toma la opción de intervenir policialmente en estos lugares. Es decir, son lugares que están intervenidos con fuerzas militares permanentemente, donde se genera un clima social y un Estado de Derecho donde se están vulnerando permanentemente y cotidianamente derechos fundamentales. Entonces, claro, ¿cómo pensar la legitimidad del Estado en lugares donde esta respuesta del Estado es permanente? En otros términos, ¿cómo pensar el castigo en una situación de castigo permanente, o de presencia del Estado en una lógica de derecho penal del enemigo muy radical? No, dice que de casualidad cuando yo enumeraba países, digamos, dije Chile, no sé, entre otras cosas porque nadie está condenado a nada, pero sí que el contrato básico en lo que es la Constitución chilena es bastante excepcional a la luz de otras constituciones latinoamericanas en cuanto a que sigue un poco la lógica norteamericana de ser muy austera en términos de derechos sociales, ¿no? Y entonces podés encontrar, o sea, se ha tirado mucho la soga de la palabra dignidad o cosas por el estilo, pero en general, no, eso pone un primer problema en los términos, digamos, para el constitucionalismo, de que el pacto básico, como Estados Unidos, o sea, uno tiene que hacer un esfuerzo adicional, o sea, como en Estados Unidos, para decir, momento, no, hay derecho de bienestar, hay derechos sociales básicos, aun cuando no estén escritos, digamos. Pero bueno,
simplemente lo primero que notaba es eso, como que hay una dificultad de base, de punto de partida, pero eso no obsta a que uno tenga mucho para decir contra ese tipo de situaciones. O sea, ¿qué es lo que uno puede hacer? No sé si tengo una respuesta, digamos. Sí digo que hay, digamos, reclamos justificados contra lo que hace el Estado en todos los casos, por ese tipo de preguntas que hacía el propio Bazelon, que es el orden importa bajo cierto tipo de condiciones sociales, o sea, si no es el reforzamiento de injusticias, o sea, nada, si somos todos iguales y vivimos hace años, digamos, en situaciones de sistemática desigualdad, bueno, también es otro de los textos que tenía por acá, ¿no? Digamos, es como insistir en la legalidad formal, o sea, como si todos fuéramos iguales, que está montada sobre una desigualdad sustantiva básica. Entonces, nada, yo creo que el chileno tiene el mismo derecho que el argentino o el colombiano para reclamar a partir de cuestiones básicas de igualdad, digamos. O sea, ¿por qué me reconoce el voto? Porque me reconoce como un igual. Si me reconoce como un igual, ¿por qué me está manteniendo en esta situación? O sea, hay un camino que es muy similar. Hay un problema, diría, retórico, jurídico, adicional, que es eso, tener una constitución más austera, pero en el fondo, digamos, el derecho a reclamar es el mismo por esto, porque, digamos, sociedades modernas como las nuestras están montadas sobre la idea de que somos todos iguales y por eso nos reconocemos a todos una persona un voto y no dos y no cero. Y si eso es así es porque, digamos, nos reconocemos como iguales. Entonces, ¿qué hace usted, digamos, negándome a mí sistemáticamente lo que a otros les da? Pero sí, digamos, es de los lugares, pero digamos, en donde se dan prácticas más autoritarias por distintas razones, pero no está ausente, ni debería estar ausente, ni asumirse como ausente el derecho a criticar, a objetar, y digamos, creo que es la misma base que tenemos acá o en otros lugares, qué sé yo. Sí. Pero ustedes hacen todos los... Sí, volviendo sobre un poco, surgió el tema de la fundamentación del castigo, y estaba pensando también que está muy relacionado en estos temas la teoría del castigo de la que partamos, la finalidad que le atribuimos a la pena. Después esto se refleja, ¿no?, en la legitimidad del Estado para castigar. Y hace poco me crucé con un texto de un autor que lo descubrí a través de tu blog, Joshua Kleinfield. Se llama: yo siempre vi con buenos ojos posturas retribucionistas, duras, o sea, estoy muy de acuerdo con las cosas que escribe Michael Moore. Me parece que los argumentos filosóficos en contra del castigo retributivo generalmente son menos fuertes que quizás los que lo apoyan. Pero en este artículo que se llama Reconstructivismo, que publicó en el Harvard Law Review, él sostiene su propia teoría del castigo, que la diferencia tanto del utilitarismo como del retribucionismo, como del... O sea, no es retributivista. ¿Cómo? No es retributivista. No, Kleinfield no es retributivista, ni utilitarista, ni tampoco lo que él llama utilitarismo liberal, que sería lo que sostiene Hart o Rawls en cuanto a estos dos niveles de justificación del castigo. El reconstructivismo que él sostiene es parecido a un funcionalismo, lo que dice que el derecho penal es la herramienta a través de la cual una sociedad teje o restablece el tejido que se ha roto, y que es ante una violación de nuestro código ético común, ante un acto que lo niega o que lo pone en peligro, las sociedades recurren al castigo para restablecer ese código ético compartido. Y eso tiene dos implicancias. Una es que se reafirma el valor de la norma, y ahí toma mucho de Hegel, dice que se reactualiza la verdad de la norma que había sido negada por el crimen, y además se restablece la dignidad de la víctima, entendida como una dignidad de estatus, como que el delito había negado el estatus de la víctima, la había puesto en un escalón inferior al victimario, y a través del castigo se la restablece. Entonces, toma un poco de Hegel en cuanto al normativismo y al funcionalismo, y toma un poco de Hampton y de Jeffrey Murphy, del libro este que se llama Forgiveness and Mercy, y eso lo combina, y de ahí saca un poco su teoría.
Lo que me pareció interesante es que él dice, frente al fenómeno del encarcelamiento masivo de negros en Estados Unidos, de esta injusticia de base, el retribucionismo carece del arsenal teórico para contestar este problema. Porque el retribucionismo dice, se centra tanto en cuestiones de merecimiento individual que no puede dar cuenta de este fenómeno. Y el utilitarismo tampoco, porque lleva toda una cuestión de costos y beneficios que en realidad se termina perdiendo lo distintivo del problema, que es esta injusticia. Y él dice que su teoría, yo igual le encontré un montón de cosas que me parecen criticables y que no estoy de acuerdo, pero dice que su teoría puede visualizar este problema, porque en definitiva lo que el encarcelamiento masivo de un sector determinado de la sociedad es un problema de falta de solidaridad y de alienación, justamente de una violación a, digamos, ese tejido social. Entonces, desde la óptica ese castigo en particular no estaría justificado en la medida que atenta contra el tejido social en vez de cumplir la función que él le atribuye al castigo, que es reintegrar ese tejido roto. No, sí, ahora me acuerdo. Él es el que edita esta revista de la Northwestern, está muy bueno un número de, no sé si es la Northwestern Law Review, digamos, que se dedicó este año, súper volumen a la cuestión de democracia y derecho penal. Entonces, a lo mejor es objeto de próxima sesión del seminario porque es de los pocos lugares en donde, digamos, se concentró un montón de gente, él lo hizo, digamos, concentró un montón de autores importantísimos para pensar sobre la cuestión de vínculo de derecho penal democracia, sobre el cual nadie piensa, ¿no? O se ha pensado muy mal o se ha pensado muy reactivamente. Entonces, él tiene ese gran mérito. Yo creo que un poco como lo que me parece que está sugerido en lo que decís, que hay problemas tanto en el modo que finalmente piensa la democracia como en el modo que piensa en la cuestión de la justicia social. Entonces, nada, una cosa que yo pediría sería como más clarificaciones sobre cuál es la base o sea, cuál es el tejido que queremos reconstruir, ¿no? Porque yo creo que, qué sé yo, un poco lo que le sugería en la respuesta. Una cosa es asumir que somos todos iguales en nuestra dignidad moral básica. Otra cosa es reconstituir, o sea, sociedades que están muy marcadas por la injusticia de años, de décadas, de siglos, y entonces no sé si hay cosas que deben ser reconstituidas en ese contexto, sino como repensadas críticamente. Y yo creo que un poco le puede faltar alguna de esas herramientas de reflexión crítica, pero me lo reservaría una respuesta más completa para cuando lo veamos, y yo creo que merece ser visto ese texto y el volumen este que editó. Pero una cosita que aprovecho, no, simplemente para dar un poquito más de... ¿Puedo decir una cosa? Sí, sí. Ese argumento es un argumento religioso. ¿Cuál? El que acaba de exponer... es susceptible de una versión religiosa, pero no es necesariamente religiosa. Pero en todas las estructuras de las religiones está ese argumento presente. El pecado, el perdón, el castigo. Es decir, la creencia en que un castigo puede reconstruir eso que no sabemos exactamente qué es el tejido social. Esa es la argumentación de todas las religiones. Ese es un pensamiento de tipo religioso. Generalmente estoy creyendo, pertenece al orden de las creencias. Generalmente estoy en ese nivel. Esa es la confusión entre delito y pecado. No, está bien. Una cosa simplemente para desafiarnos. O sea, coincido que hay ese punto y que además es un motivo de que muchos de los autores que acá estamos mencionando, el propio Duff, por cosas que ha dicho, digamos, han sido criticados en esa línea, digamos, ¿no? por el componente religioso que está... Pero hay cosas que yo suscribiría, y me parece que pueden ser reconvertidos en un lenguaje o en modo que nos podamos despegar de lo religioso, aun cuando esté en el fondo, y si estuviera a lo mejor no me preocuparía tanto. Pero en esto, por ejemplo, el tema del arrepentimiento, ¿no? Hoy estaba pensando... por supuesto que, digamos, está recontramarcado todo el pensamiento mercy, no sé qué, digamos, por una cuestión que es religiosa. Pero hay algo que a mí me parece importante, y yo creo que también el propio Duff lo trata de poner en esos términos, aun cuando la beta religiosa en él está, y que puede tener una porción que sea preocupante. Pero un modo sería de
yo te tomo en cuenta al ofensor, al delincuente, al imputado, digamos, como un igual. Y yo entiendo que, digamos, hay una pregunta relevante, si yo en tu propia situación no hubiera cometido una falta semejante y qué sé yo. Y lo más importante es que te tome a vos como una persona que, como yo, sos capaz de pensar, de dar un paso atrás, de reconocer que has hecho algo que está mal. Y me parece que hay algo que sería importante y valioso, pero decime que si no, a lo mejor estoy pensando, digamos, de modo que yo mismo rechazaría pensar, pero no lo advierto. Que hay algo importante si el Estado me dice o me ayuda a ver, o sea, si frente a la falta que, no sé, yo cometí, me dice, mira, sabemos, o sea, que vos sos un igual, y queremos que entiendas por qué es que te vamos a reprochar. No porque somos caprichosos, no porque se nos ocurrió un día esto, sino porque vos, igual que nosotros, tenés que entender que hay ciertas cosas que a vos como a mí nos parecen mal, y a lo mejor en el contexto en el que lo hiciste no lo advertís, pero quiero que te tomes tiempo y pienses y reconozcas. Bueno, todo eso puede ser, digamos, puesto de una manera que es toda una risa o una estupidez, pero me parece que es un criterio importante frente, no sé, por ejemplo, al criterio dominante, que es, vos hiciste esto y no, digamos, aprendé a los palos, ¿no? Aprendé con violencia de que, digamos, hiciste esto y entonces te castigamos por eso. O te usamos como medio porque queremos asustar a los otros que no lo cometan en el futuro, entonces vos finalmente sos un medio nuestro y entonces te molemos a palos o te ponemos en condiciones espantosas para que todos los demás aprendan. Y no. Entonces, no queremos ni este mundo ni el mundo de que te molemos a palos porque vos cometiste tu pecado o tu gran falta años atrás o anteayer. Sino que acá el criterio es otro, vos sos un igual, cometiste una falta que la podía haber cometido yo, la cometiste vos, queremos que entiendas por qué esto nos parece mal, ¿por qué? Porque nos preocupa que mañana vos ni otros lo hagan y sepan por qué no lo hagan. Entonces nosotros vamos a hacer el mejor esfuerzo para que esto no vuelva a ocurrir y queremos que vos también. Pero para eso necesitamos que vos entiendas. Esto no es vulnerable a la crítica de yo te quiero lavar la cabeza, porque si vos aceptás lo que yo digo porque te lavé la cabeza, lo mío sería un fracaso. Yo no quiero lavarte la cabeza, quiero que entiendas. Entonces, nada, ahí hay algo que me parece importante, que implica, en el fondo, y esto es lo que no pido disculpas, pero implica buscar el arrepentimiento del otro, en el sentido de que, digamos, yo lo releo en estos términos, si quieres, cívico, no laico, digamos, que es, quiero que se te tome, o que nos tomen a todos como iguales y que apelen a tu razón, a tu entendimiento y no a tu miedo ni al miedo de los otros. Entonces, bueno, yo creo que algo debe hacerse que puede ser decente y que no implica ni tomar a nadie como medio, ni asustar, ni apelar al miedo de nadie, sino eso, apelar al entendimiento. Hasta ahí yo llego. Pero no sé, digamos, vos, o sea, tenés contraindicaciones. Ese es el camino que finalmente nos deja en la justicia restaurativa. Sí. La búsqueda del pedir perdón, el recomponer. Claro, pero ahí está todo ese componente religioso que yo también me genera cierta urticaria, pero sí. La manera menos lesiva o menos irracional yo diría también como más respetuosa, o sea, yo lo podría poner en estos otros términos, digamos, no bajo la idea de siempre va a haber un Estado represor y justificémoslo de algún modo, sino si somos una sociedad que tenemos la oportunidad, o sea, somos nosotros solo los que vamos a constituir la sociedad, somos 10, 20 personas, bueno, queremos ser una sociedad decente, digamos, ¿cómo vamos a reaccionar si alguien comete una falta, por ejemplo, qué sé yo, tenemos pactos básicos como, por ejemplo, qué sé yo, no sé, nos ayudamos mínimamente en las tareas comunes y hay alguien que se la pasa, digamos, aprovechándose de nuestros esfuerzos y le queremos reprochar. ¿Tenemos el derecho? Bueno, yo creo que sí. Y también está la posibilidad que el Estado no nos expropie el conflicto. Y dejar que el conflicto fluya y de ese modo se reconvierte. El Estado también, ¿no?, asume ahí un monopolio que podría no tener. Totalmente. Igual yo pondría un signo de interrogación sobre lo de fluya. O sea, en sociedades desiguales, el
fluir, digamos, normalmente termina siendo algo muy satisfactorio para... Por eso es que, qué sé yo, mucha gente, el propio Welfis, digamos, escribe contra los arreglos extrajudiciales y qué sé yo, porque, digamos, también ayudan a que el que tiene más poder de negociación y poder de esfuerzo, digamos, entonces, sí, yo comparto, digamos, la intuición de Cristi y compañía, pero pondría un signo de interrogante también, ¿no? Sobre en qué contexto está bueno que el conflicto fluya, cuando, si en sociedades desiguales no es esperable que eso implique que las cosas se sigan torciendo a favor del que es más poderoso. ¿Hay alguien más que no intervino que quiere intervenir? No, dale. No, lo último, volviendo a lo que nos perdimos en el plantear, con esto de, bueno, que se pregunta grados, ahora sí yendo a lo concreto, es a qué nivel el Estado le puede reprochar. Yo creo que él deja ahí en algunas páginas algunas ideas que luego no desarrolla tanto y quizás ahí, yo creo que ahí está la respuesta, que creo que es en las primeras páginas que él plantea esta idea de que, bueno, el Estado puede reprochar, bueno, que era, como se dijo antes acá, a medida que vaya haciendo cosas. Yo creo que ahí, yéndome afuera del plano filosófico y quizás yéndome a las legislaciones penales concretas de cada país, yo creo que ahí ya apunta más a temas del proceso penal, hasta qué punto cada Estado con su legislación en materia de proceso penal deja no solo las partes en una medida no tan de un tercero interviniendo, sino a su vez qué otros niveles de reproche se puede legislar que no incluyan la privación de la libertad. Y ahí puede jugar claramente incluso indemnizaciones civiles, que como si bien el sistema penal selecciona a los más vulnerables, que no la persona que cometió el delito, como probablemente no tenga bienes para indemnizar civilmente a la víctima, que sea el Estado la que ponga la indemnización civil y un montón de cuestiones. Sí, yo tengo la intuición de que sí, pero otra vez, en el contexto del tipo de marco en el que está reflexionando Tadros, eso, que es interesante, pero también pone en una situación de ventaja al ya aventajado, o sea, al más rico, cuánto, digamos, por pisarte la cara, cuánto era que te tenía que pagar, entonces, o sea, como que... Sí, claro. Por eso, entonces, no, por eso, reproche, situación de sistemática, digamos, desigualdad, hay un problema sobre cómo hacemos la respuesta, y cuál es una respuesta justa en ese contexto, y por eso, digamos, él está ahí sugiriendo esto de o sea, que el Estado haga cosas para mostrar que está otra vez con la luz verde, que está de pie. Bueno, por eso yo decía, uno tiene que ser exigente respecto de qué cosas. Yo quería agregar después una cosita más, pero no sé si había una mano levantada. No, eso, como que quería darle una mínima densidad histórica adicional a lo mencionado, y es, digamos, inscribir esta discusión también históricamente lo que ha sido la evolución de las reflexiones sobre la pena en las últimas décadas. Porque un poco la historia, al menos la historia que yo conozco, es los años 50 estuvo muy marcada por la fuerza de los estudios así más como utilitarista, consecuencialista, bienestarista, welfarista. Entonces la idea esta de como reconvertir, digamos, resocializar, y esta idea como si se quiere, digamos, con las mejores intenciones de reconstruir la sociedad, reintegrando. No, y lo que se advirtió, o sea, la desgracia fue que el funcionamiento efectivo de ese modo de acercarse a la pena, que estaba motivado por las mejores ideas, fue muy defectuoso, porque terminó dejándole amplios márgenes de discrecionalidad al juez, que además, con buenas y malas razones, terminaba afectando otra vez más al pobre que al rico y al desaventajado, cargándole peor la vida. Porque el juez, cuando tenía gran discrecionalidad para ver qué respuesta daba, y su preocupación era la reintegración, y bueno, se encontraba con que los niños bien educados, y bueno, tenían más chance de reintegrarse, entonces bueno, o sea, si tengo la posibilidad de libertad condicional, estos enseguida la recibían, y los otros, los mal educados, los que venían de los peores lugares, no. Entonces, un método de pensar la respuesta estatal que estaba con las mejores intenciones, y bueno, terminó saliendo todo mal. Uno, porque no se preveían los delitos, no servían en términos preventivos, y además, en términos de justicia social, hacían todo lo contrario, o sea, terminó resultando para lo contrario. Eso generó, digamos, en los años 70, un revival horrible, digamos, de lo que se llamaron
bueno, esto de las sentencing guidelines y como las pautas estrictas, y esto es lo que llamamos el retributivismo duro, que es para terminar con los márgenes de discrecionalidad, entonces ya el juez nunca más considere las circunstancias, la raza, el origen social, la clase, no importa quién es el que cometió el delito, digamos, lo importante es que cometió el delito. O sea, se pasó otra vez del consecuencialismo, que era todo consideración de las circunstancias, como reintegramos pensando en las circunstancias, a la pauta estricta. O sea, entonces hubo un revival de lo que ya parecía muerto definitivamente, que era la peor versión del retributivismo, y que además, otra vez, se hizo bajo un discurso, digamos, de justicia social, que es, estamos cometiendo sistemática injusticia social porque los pobres, digamos, son los que reciben la pena, los niños bien, digamos, se dice, están resocializándose. Entonces, otra vez, con ese discurso, digamos, de justicia social, lo que terminó haciéndose es reforzamiento de más penas, más duras, y qué sé yo, y otra vez, digamos, los que volvieron a sufrir fueron los peores en la condición social. Entonces, ha habido este tipo de tercera vuelta de tuerca en poco tiempo, que es repensar en cuestiones que tienen que ver con las circunstancias, y entonces es ver cómo atender las circunstancias tratando de evitar, digamos, las salidas fallidas que hubo en las experiencias anteriores. Entonces es un nuevo intento, otra vez pensando en cuestiones de justicia social y entonces, de volver a tomar en cuenta lo que todo este tiempo se está diciendo, no abren esa puerta, que es distintas circunstancias pueden implicar que planteemos respuestas distintas. Entonces, este tipo de estudios es como un estudio lúcido que reconoce los problemas de los intentos anteriores que terminaron como intentos fallidos, ¿no? Es una nueva vuelta de tuerca, es un nuevo intento de pensar ese tipo de situaciones difíciles. Bueno, nada, la invitación era esa, digamos, como traer un texto que yo creo que es piola, un autor que es valioso, que es un tipo además súper productivo. The Ends of Harm, si no me equivoco, es su último libro. Él escribió 2 libros en los últimos, creo que 3 años. Los 2 creo que salieron en Oxford University Press. Los 2 son pesadísimos en todo sentido, por lo denso, por lo pesado, pero digamos, también por lo denso de la argumentación, lo importante de la argumentación. O sea, es un autor que recontra vale la pena leer, pero además eso, como que abierto a pensar cuestiones, este vínculo pena-estado, injusticia social, que es, aún como en la metáfora de ese libro Doing Justice, es una cuestión centralísima, queda siempre para el final, aunque es capaz de tirar abajo todo lo anterior, ¿no? Entonces, me parece que por esas distintas razones valía la pena entrar en el tema y en el autor, pero bueno, el objetivo era un poquito eso. Así que bueno, terminamos ahí. Gracias a todos. ¿Querés apagar? Ahí está el... No sé por dónde es, pero... ¿Ah? ¿Cómo detener la transmisión? Sí.